la presión P en kilopascales y el volumen 5 en litros, y la temperatura T en grados Kelvin de un mol de un gas ideal están relacionados por la ecuación PV igual 8.31 veces T. Se nos pide que encontremos la velocidad a la que cambia el volumen cuando la temperatura es de 315 Kelvin, y aumenta a una velocidad de 0.05 Kelvin por segundo. Y la presión es de 17 kilopascales, y aumenta a una velocidad de 0.02 kilopascales por segundo. Comencemos indicando toda la información dada. Sabemos que la temperatura T es igual a 315 grados Kelvin. Sabemos que la temperatura está aumentando a una velocidad de 0.05 kelvins por segundo, lo que significa que una derivada de T grande con respecto al tiempo T es igual a 0.05 kelvins positivos por segundo. Sabemos que la presión es de 17 kilopascales. Entonces P es igual a 17 kilopascales. Y finalmente, la presión aumenta a un ritmo de 0.02 kilopascales. Lo que significa que dP de T es igual a 0.02 kilopascales por segundo. Entonces, toda esta información se da y ahora estamos tratando de encontrar la velocidad a la que cambia el volumen, y se nos da la ecuación PV igual a 8.31 veces T. Entonces, debido a que estamos buscando la velocidad a la que cambia el volumen, vamos a determinar dV de T. Entonces, primero resolvamos esta ecuación para V dividiendo ambos lados entre P. Entonces podemos decir que V es igual a 8.31 veces T dividido por P. Bueno, si queremos 8.31 T veces P elevado al poder de 1 negativo, y debido a que V es una función de las grandes T y P, tendremos que aplicar la regla de la cadena dada a continuación. Así que sigamos adelante y escriba la regla de la cadena usando nuestras variables. Entonces tendremos que la derivada de V con respecto a T es igual a la derivada parcial de V con respecto a la gran T veces la derivada de T grande con respecto al tiempo, o T, más la derivada parcial de V con respecto a P veces dP de T. Ahora encontremos nuestras derivadas parciales. Entonces tenemos dV de T igual la derivada parcial de V con respecto a T, por lo que un tono diferente con respecto a T, tratando a P como una constante, lo que nos daría 8.31 veces P elevado al poder de 1 negativo, porque la derivada de T con respecto a T sería solo una. Entonces tenemos 8,31 veces P al negativo 1 veces tenemos dt de T, del cual conocemos el valor, pero lo sustituiremos en el siguiente paso. Y luego tenemos más la derivada parcial de V con respecto a P, por lo que diferenciaremos con respecto a P, tratando T como una constante, entonces vamos a multiplicar por 1 negativo, y luego restar 1 del exponente en P. Entonces tendremos 8.31 T veces negativo P elevado a la potencia de 2 negativos. Entonces tenemos negativo 8.31 veces T veces P elevado a la potencia de negativo 2 veces dP de T. Observe cómo aquí podemos escribir esto como una diferencia en lugar de más un negativo. Continuemos en la próxima diapositiva. Antes de realizar la sustitución, reescribamos estos exponentes negativos como exponentes positivos. Entonces tendríamos dV de T igual, aquí tendríamos 8.31 dividido por P al primero, o simplemente P, por dt de T, menos 8.31 T. Dividido por P al cuadrado. Veces dP de T. Y ahora sustituiremos los valores dados por T, dt de T, P y dP de T. Entonces tenemos 8.31 dividido por P, que es 17. Veces dt de T, que sabemos que es 0.05. Y luego tenemos menos 8.31 veces T, que es 315. Dividido por P al cuadrado, que sería 17 al cuadrado por dP de T, que es 0.02. Para ahorrar tiempo, ya he determinado estos valores. Este valor aquí es aproximadamente 0.02444. 0.02444
menos este valor aquí es aproximadamente 0.18115. Entonces, si encuentra esta diferencia y redondea a 4 decimales, tendríamos dv de t es aproximadamente negativo 0.1567. Ahora esto mide el cambio en el volumen con respecto al tiempo. Y volviendo a la pregunta solo por un momento, observe cómo el volumen está en litros, y nuestro tiempo está en segundos. Lo que significa que las unidades aquí serían litros por segundo. Entonces, el volumen está disminuyendo a 0.1567 litros por segundo cuando tenemos toda esta información dada. Espero que hayas encontrado esto útil.